A ver, ¿qué es lo que nos hace decir sí? Cada día, sin que nos demos cuenta, hay unos principios psicológicos muy potentes, casi invisibles, que están guiando nuestras decisiones. Pues bien, en este análisis vamos a ponerles luz y a desvelar esos mecanismos ocultos. Vamos a ponernos en una situación que seguro que a todo el mundo le suena. Estamos buscando un hotel o cualquier cosa para comprar por internet y de repente, ¡zas!, la pantalla empieza a bombardearnos con mensajitos. La presión, aunque sea muy sutil, se siente al instante. Y de repente vemos esto. Solo quedan 3 habitaciones a este precio. Y al momento sentimos esa punzada de urgencia, ¿verdad? De golpe, la idea de que se nos escape una buena oferta se hace súper real. Y por si fuera poco, ¡boom!, te salta esto otro. Ahora ya no es solo que queden pocas, es que encima hay más gente mirando. La sensación es clarísima. O te das prisa o alguien se te va a adelantar. Entonces, ¿por qué funcionan tan bien estos mensajes tan simples? ¿Cuál es el truco? Pues la respuesta no es ninguna casualidad, es pura psicología aplicada. Estos mensajes están diseñados para tocar la tecla exacta, para activar unos atajos mentales que todos, absolutamente todos, tenemos. Vale, pues vamos a meternos de lleno en la mente que está detrás de todo esto. Hablamos del psicólogo Robert Cialdini, que se pasó años estudiando estos patrones de comportamiento. Y todo lo documentó en su libro, que es, bueno, fundamental: Influencia. Y ojo, que esto es súper importante. No estamos hablando de trucos de magia ni nada por el estilo. Son patrones de respuesta humanos estudiadísimos que están metidos hasta el fondo de nuestra psicología. Estos son de verdad los pilares de la influencia. Venga, pues vamos a empezar a desglosar estos principios. Empezaremos por los que tienen que ver con construir relaciones y con ese sentimiento de pertenencia a un grupo. Se trata de esa regla tan potente de dar para recibir. A ver, ¿a quién no le ha pasado estar en un aeropuerto o por la calle y que alguien le regale una flor? De repente, te ves casi en la obligación de dar una donación, ¿a que sí? Es como que sentimos una deuda por dentro. Y es que este principio es universal, funciona en todas las culturas. El principio es muy simple, la verdad. Nos fiamos más y somos más receptivos con la gente que nos cae bien, con la que tenemos cosas en común. Es mucho más fácil decirle que sí a alguien que nos gusta o en quien confiamos. Y lo curioso es que, a veces, crear esa conexión es sorprendentemente fácil, como vamos a ver ahora mismo. Fijaos en esta simple frase. Fue la clave de un estudio fascinante que vamos a ver ahora, y con ella se prepara el terreno para el principio más nuevo que añadió Cialdini a su lista, el de la unidad. Y mirad el resultado en el gráfico, es que es alucinante. Un aumento del 450% en las donaciones. ¿Y por qué? Pues porque es dificilísimo decirle que no a alguien que consideramos uno de los nuestros. El simple hecho de compartir una identidad, por muy pequeña que sea, es que, derriba casi todas las barreras. Venga, pues ahora vamos a ver cómo nos influyen las acciones y lo que creemos que saben los demás. Porque, seamos sinceros, cuando no estamos seguros de algo, ¿qué hacemos? Mirar a nuestro alrededor a ver qué hace el resto. Lo más fascinante de la prueba social o el efecto rebaño, como se le llama a veces, es que no hace falta que sea una mayoría aplastante. Fijaos en este gráfico. Aunque el número total no es gigante, la tendencia va para arriba, está clarísimo. Y nuestro cerebro automáticamente proyecta esa línea y piensa, vale, esta es la dirección correcta, esto es lo que hay que hacer. Este es un ejemplo buenísimo, de libro. Piénsalo, decir «los operadores están esperando» suena a fracaso, a que no llama ni Dios. En cambio, si los operadores están ocupados, por favor vuelva a llamar, eso sugiere que las líneas están que echan humo, que todo el mundo quiere ese producto. La demanda parece enorme. Y claro, si todo el mundo lo quiere, por algo será, ¿no? Tiene que ser bueno. Ojo, que es importante no confundir estos dos conceptos. La autoridad es cuando hacemos caso a los expertos, a la gente que de verdad sabe del tema. La prueba social, en cambio, es hacer caso a nuestros iguales, a la gente como nosotros, a la multitud. Las dos son súper potentes, pero tiran de dos tipos de confianza muy diferentes. Y bueno, llegamos ya al último bloque de principios. Estos son los que se centran en hacer que la gente actúe, que dé el paso y, muy importante, que luego se mantenga firme en esa decisión. Fijaos en la sutileza del cambio, que es brillante. En vez de un simple recordatorio pasivo, lo que se pide es un compromiso activo, de viva voz. Se busca que la persona diga «sí, llamaré», y el efecto de ese pequeño «sí» es brutal. El resultado, ahí lo tenéis, una caída espectacular del 64% en la gente que no se presentaba. Esto es el principio de compromiso y coherencia en estado puro. Una vez que decimos en voz alta que vamos a hacer algo, sentimos una necesidad interna súper fuerte de ser coherentes y cumplir nuestra palabra. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al ejemplo del hotel.
Este es justo el principio que hay detrás del «solo quedan 3 habitaciones». El miedo a perdernos algo, el famoso FOMO, es un motor de acción potentísimo. En cuanto algo es escaso, o se está acabando, o es único, de repente nos parece muchísimo más valioso. Ahora bien, llegamos a un punto clave, que es la parte ética de todo esto. Porque claro, hay una línea muy fina entre usar estos principios para comunicar algo de verdad y usarlos para manipular y engañar a la gente. El propio Cialdini lo deja clarísimo. Persuadir es iluminar. Es señalar algo que es real para ayudar a la gente a tomar una decisión informada. Manipular, en cambio, es inventarse esas cosas, es mentir. La persuasión es una guía, la manipulación es simple y llanamente un engaño. Vale, entonces, ¿cómo nos defendemos de quien los usa mal? Pues a ver, el primer paso es el más importante. Saber que existen, reconocerlos cuando los están usando con nosotros. Pero es que además, hoy en día tenemos un montón de herramientas. Podemos comprobarlo todo en Internet, leer opiniones de otra gente y algo que es fundamental, no callarse y denunciar las prácticas que son un engaño. Y la reflexión final es esta. Ahora que tenemos el manual abierto, estos principios van a empezar a saltar a la vista por todas partes. En la publicidad, en una negociación, incluso hablando con amigos. La verdadera pregunta ya no es si se usan, porque se usan constantemente, sino cómo se usan. Y a partir de ahora, seguro que se empieza a ver todo con otros ojos.